Cuando estudiamos los evangelios, nosotros encontramos que los primeros tres evangelios son llamados evangelios sinópticos porque se parecen los tres y tienen un mensaje similar. Sin embargo, Juan no está incluido como un evangelio sinóptico. Juan es el evangelio de la vida y está solo. Ahora, noten ustedes algo, porque el apóstol Juan es un escritor prolífero, es un escritor que usa a Dios para que, si en caso queda algún agujero en los tres primeros evangelios, Juan con su evangelio lo remienda, ya que él era pescador y él siempre aparece remendando redes. Eso es muy significativo, porque tenemos que ver que a nosotros nos presentan a Cristo como rey en Mateo, como siervo en Marcos y como hombre perfecto en Lucas. Pero algunos no han analizado correctamente el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el que muestra la expresión humana del hablar divino. O sea que si uno analiza el capítulo 1 profundamente de Juan, uno se da cuenta que se inicia diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice: y aquel verbo se encarnó o tabernaculizó entre los hombres. Entonces, si uno sigue leyendo hasta llegar al versículo 51 del capítulo 1 de Juan, uno encuentra el incidente del sueño de Jacob, cuando él se quedó a la intemperie y durmió allí en Génesis 28, y él dijo que vio en el sueño una escalera que unía la tierra con el cielo, y se nos revela que esa escalera es Cristo. Es el Hijo del Hombre sobre el cual ascienden y descienden ángeles. Entonces, notemos pues que la enseñanza práctica de cada uno de los evangelios es muy importante, porque tenemos que ver que Mateo nos va a ayudar para entender cómo se hereda el reino. Marcos nos va a ayudar a entender cómo nosotros podemos ser en Cristo los siervos genuinos. Y en Lucas, cómo podemos ser los hombres de la más alta moralidad. Pero no se le olvide que aunque esos tres primeros evangelios nos hablan en una forma extensa de todo lo que es Dios para el hombre, en Cristo, Él es rey, Él es siervo y Él es hombre perfecto, no debemos perder de vista que el evangelio de Juan cierra con broche de oro los evangelios para mostrarnos que todos esos tres evangelios son para una función que es Juan, y es expresar a Dios. Tenemos que expresar a Dios en nosotros como rey, tenemos que expresar a Dios en nosotros como siervo, y tenemos que expresar a Dios como hombre perfecto con la más alta moralidad. Y entonces venimos a ser uno con el Padre y el Hijo, lo que dice Juan 17. Padre, que sean uno como tú y yo. Entonces, no perdamos de vista la secuencia de los libros de la Biblia, porque esa secuencia siempre nos va a dar una enseñanza. El meollo de los tres evangelios sinópticos es que haya un evangelio que muestre que todo es para expresión de Dios, todo es para gloria de Dios, todo es para que entendamos que el misterio de la piedad, que es Dios manifestado en carne, pueda ser visto en una forma corporativa. Somos los que expresan a Cristo, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Ese es el Dios hombre, ese es el hombre corporativo, la creación máxima de Dios, es el Cristo corporativo, cabeza y cuerpo, o sea, Dios y su iglesia, el esposo y la esposa. Que Dios te bendiga, hasta la próxima.